como se llamaba en aquella época el ERD actual. Gracias a un convenio de cooperación entre el Centro de Economía y Demografía en aquella época, el CED, y la cooperación francesa para los países en desarrollo, el convenio se gestó durante el Congreso de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, que en ese año se celebró en la Ciudad de México. Ya son muchos menos que de los que estamos aquí que nos acordamos que hubo un Congreso de la Unión Internacional de la USP aquí en México. En esta ocasión, pues, se habló de la posibilidad de un convenio, y en realidad fue impulsado por el licenciado Cabrera, entonces director del CED, y Monsieur Cantrell de l'Orstom. Este proyecto fue retomado por Luis Uniquel cuando el licenciado Cabrera se va al CONAPO y Luis Uniquel asume ese cargo, o sea, el de director. El acuerdo se materializa con la llegada de André, quien por decisión de Luis Uniquel se incorpora al proyecto de Susana Lerner, que estaba desarrollando su proyecto. No sé si se acuerda, Susana, pero yo recuerdo que en ese momento estaba en Sonora. Han transcurrido muchos años, durante los cuales André ha convivido largo tiempo con nosotros en el centro y participado en numerosos proyectos de investigación. Quiero aprovechar también su presencia entre nosotros para agradecerle públicamente su decidida contribución a la creación de esta cátedra, en cuya inauguración estuvo presente en 2004. Gracias, André. Ahora te dejo la palabra para que nos hables de algunos de los temas que te han ocupado durante tu trayectoria como investigador en México y en otros países de América y también de África, donde también has desembarcado. Muchas gracias. Aquí. Ahora, André, tú vas y yo voy a seguir desde acá para ver qué está pasando, pero veo que se cortó la comunicación con la sede. También se iba a transmitir a Campinas en Brasil y a la Universidad Nacional de Córdoba, pero por la diferencia de horaria no lo hicimos. Menos mal, porque veo que si no está funcionando dentro de México, y habría sido la primera vez que transmitíamos, no había que desanimarlo. Escuchamos. Muchas gracias una vez más y muchas gracias por todo lo que presentaron aquí. Buenas tardes. Quiero agradecer al presidente del Colegio de México, el doctor Javier García Diego, al secretario general y académico Manuel Ordorica y a la directora del centro del CEDUA hoy día. Perdón. Y quiero agradecer en particular a la doctora Julieta Quilodrán por su amable invitación a participar este año en la Cátedra Bordua-Pichá. Es un honor para mí de estar en el colegio, y ahí tengo que tener un pensamiento hacia el doctor Víctor Urquidi, expresidente del colegio, el doctor Luis Uniquel y al doctor Gustavo Cabrera, exdirector del CED, que me hicieron el honor de recibirme aquí, como se dijo, hace 30 años. Esos profesores que tenían, lo que se dijo también, una relación bastante estrecha con los demógrafos franceses, como Alfred Sauvy, son una referencia importante para mí. Es un honor, pero es también un gran placer y una tanta emoción el estar aquí en el Colmex, lugar donde, como se dijo también, he vivido una gran parte de mi historia profesional y rodeado de buenos amigos. Mi primer contacto con México y el colegio fue mi participación en los proyectos que dirigía Susana Lerner en diferentes contextos agrarios. Ya se mencionó, no voy a
sobre esta cuestión de la dinámica demográfica. Fue una gran experiencia para mí al entrar en contacto con otra realidad y rodeado de grandes amigos que conforman el equipo de Susana. Por toda esta trayectoria, como se dice, inolvidable, gracias Susana. Aquí también están presentes algunos de los amigos del Centro de Estudios Demográficos y del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos, y hoy día el CEDUA, como se dice, ya atravesé todo eso. No puedo pensar sin nostalgia, y hablábamos de eso al mediodía, en los debates con los colegas de esos años, en particular en los seminarios que animaba Carmen Miró. Asimismo, quiero agregar la estrecha relación de amistad que he tejido con profesores de otros centros del colegio, así como otras instituciones como Flaxo, CIESAS y SUNAM, y por supuesto el COLEF, que ya desapareció, y que me acompañan en este momento. A todos ellos les agradezco de su amistad. Debo decir que todos ellos siempre me dejaron maltratar el español. La urgencia y lo importante era comunicar. Así que en esta ocasión voy a pedir a todo el público esta vez de perdonarme de hacerlo una vez más. Julieta me propuso de dar la conferencia en francés, pero le dije que sería una vergüenza más grande. Entonces, voy a tratar de empezar con este tema del espacio, justamente, y la demografía y el espacio. Voy a tratar de quedarme dentro de un espacio de una hora, pero va a ser difícil, porque no logré a resumir lo que quería decir. Pero tengo dos otras charlas, si quieren seguir después, están bienvenidos. Pues, con esta intervención no se trata de presentar aquí problemática o modos de análisis particulares, se trata de plantear en el contexto perdón, no voy a leer porque me voy a perder, que se plantean en el contexto de Francia o de Europa, como lo hicieron mis colegas que vinieron en esta cátedra. Tampoco se trata de presentar resultados de trabajos que hice en África o en México, a pesar que me voy a apoyar sobre ellos bastante. Aquí se trata más bien de compartir con ustedes una preocupación de demógrafo, o a lo mejor de geógrafo, una preocupación acerca de la dinámica de poblamiento en cuanto a la construcción territorial que conlleva. Cuestión en la que he trabajado en los últimos años en diferentes niveles espaciales y sociales. Por lo tanto, quiero regresar sobre el título de esta presentación para precisar sus objetivos. No me di cuenta al momento cuando Julieta me pidió un título, puse eso, pero ahora ya me doy cuenta que tendría que haberlo pensado antes. Digamos que frente a las grandes preocupaciones sociales y ambientales como la urbanización, la cuestión alimentaria, el envejecimiento y el cambio climático y el desarrollo sustentable, donde se considera al crecimiento de la población mundial como el hecho responsable, me gustaría situarme desde la perspectiva de la disciplina, es decir, desde la demografía como disciplina, situarme desde la preocupación por los procesos demográficos para interesarme no tanto a la población en sí, en su amplitud o a su ritmo, sino más bien preocuparme de la intensidad y de la temporalidad de esos procesos demográficos.
de manera y sobre todo, en especial, de su localización, y de manera subsiguiente de la estructura demográfica y social que se conforma en cada lugar, en cada territorio, en el transcurso del poblamiento de estos espacios. Al principio quería dar un título a esta presentación en francés que se llama État des lieux. Pero traduciendo al español, estado de lugares, muchos de ustedes me dijeron, no funciona. Pero a pesar de todo eso, voy a seguir con este título, pero hay que tomar état des lieux, una palabra en el sentido de situación de los lugares, y voy a usar la palabra lugares incidiéndose sobre justamente para ir más allá del espacio sin límites, sin contenido, de lo cual voy a tratar de desvincularme. Es decir, cómo se conforman los lugares después de su ocupación por unas poblaciones y después de subir un proceso un evento de todo orden, entre los cuales se abarca la movilidad y la migración. Sería un poco decir cómo están los lugares después de la lluvia. Esa parte de una cosa bastante banal, y como estamos en la cátedra de Bourgeois-Pichat, yo pienso que parte de una cosa banal, que es decir que la población de México se multiplicó por 3 en 50 años y por 2 en 30 años, pasando de 48 millones a 97 millones de habitantes entre 1970 y 2000. La pregunta simple, pero compleja y intensa, en términos de consecuencias, es ¿dónde se instalaron esa otra población mexicana, 50 millones más, en el lapso de sus 30 años? Los que viven, y ustedes ya tienen la respuesta, se instalaron en el DF, en el Estado de México, en el DF, en el Estado de México y en otras grandes ciudades. Pero se trataría aquí de examinar los territorios después de vivir una movilidad espacial de los grupos de población muy diversa en sus formas, la movilidad muy diversa en su forma, en su intensidad y temporalidad, lo que confiere una inestabilidad al poblamiento, a los asentamientos humanos y a sus estructuras. Partiendo del hecho que la movilidad no está accesible a todos los individuos, a todos los grupos sociales, y de la misma manera, pero muchos se quedan afuera de la movilidad, los más pobres. La problemática de la movilidad puede ser planteada a diferentes niveles, macro, meso, micro. A esto lo denominamos escalas de determinación o escalas contextuales. En esta presentación abordaré la movilidad a través de diferentes escalas, pero en la próxima charla del miércoles trataré más bien de la movilidad al nivel de poblamiento y de sus espacios, con un énfasis en la población indígena. Y en la segunda del jueves trataré la problemática al nivel de las familias y de las localidades rurales. Entonces, voy a construir mi intervención en 4 partes. Y voy a hablar de nuevo de los procesos demográficos, pero considerándolos como endógenos a otros procesos sociales, y trata de
desvincularme de la externalidad de la demografía hacia los otros procesos y ver cómo los impactos de los cambios de intensidad y de temporalidad en el plazo largo de varias generaciones. El segundo punto, que es lo más delicado, voy a tratar de abordar la cuestión de la dinámica del poblamiento y tratando de ver cómo se articula hoy día en el debate renovado de la cuestión de los territorios y de la gobernanza territorial. Pero también, en la tercera parte, voy a regresar con la cuestión de la temporalidad y de la intensidad de la movilidad y su inscripción en el espacio, y voy a tratar de ejemplos africanos y mexicanos. Y por fin, trataré, yo espero que no me vaya a tomar demasiado tiempo con los las tres primeras entradas, pero me gustaría presentar algunas reflexiones acerca del caso veracruzano. Y esta vez cuestionando la problemática del poblamiento de esta entidad. Pero estar en esta cátedra de Bourgeois-Pichat, no puedo mencionar la creatividad de este demógrafo francés, él que tenía la capacidad, con conceptos muy simples, plantear problemáticas poblacionales complejas y asombrosas. Voy a mencionar rápidamente, en ejemplo, una cosa muy simple que él planteó en los años 70, planteando el hecho que ya sabemos que en los años 70 la población mundial de aquella época había vivido mucho más igual de años que la población de toda la humanidad. Es decir, de una cierta manera, haciendo este pequeño cálculo, hoy nos remite al problema del consumo transgeneracional o a lo largo de las generacionales. Y de una cierta manera nos acerca a este concepto hoy día bastante difundido del impacto ecológico, donde se toma en cuenta no la población y los individuos en sí como individuos, sino más bien a través de sus prácticas de consumo, de producción, etc., y en los años que viven haciendo esas prácticas. Pero sobre todo, yo quiero referirme a los trabajos que hizo Bourgeois-Pichat sobre la cuestión estructural, la cuestión de las estructuras de población. Él retomó en sus cursos y en los trabajos que hizo por Naciones Unidas las famosas tablas de mortalidad y sobre todo la cuestión de las estructuras estable o casi estable. No voy a entrar en el detalle, pero solamente decir que es un cuestiona que él planteaba acerca de cómo se transforma una estructura a lo largo del tiempo. Y produjo un famoso artículo en 69, justo antes de conocer los resultados del censo de 70, donde trataba, dentro de la polémica que había en Naciones Unidas, de plantear una reflexión a partir de un crecimiento cero de la población de México, cómo se van a transformar sus estructuras. Eso en el debate de la reducción de la población, etcétera, etcétera. Todos esos trabajos son bastante, su perspectiva estructuralista me parece muy relevante hoy día, pues coincide con nuestra preocupación alrededor del envejecimiento y de la movilidad. En fin, Bourgeois-Pichat desarrolló muchas de sus reflexiones apoyándose, acabo de decirlo, en el caso de México, y yo también voy a tratar de tener mi reflexión aquí apoyándome en el caso de Veracruz, cada uno su lugar.
Entonces voy a empezar con el primer capítulo, los procesos demográficos como endógenos a los otros procesos sociales. Y ahí voy a regresar sobre los dos pies de la demografía, los dos pies de la análisis demográfica, que son intensidad y temporalidad. Tenemos que subrayar una vez más cómo es necesario para nosotros demógrafos regresar a preocuparse por esos fundamentos de la demografía en los procesos demográficos. Estos tienen fuerte consecuencia sobre los comportamientos reproductivos, pero sobre todo los otros procesos sociales. Yo quiero decir que justamente son los antropólogos como Godelier y Bourdieu que apuntaron justamente a la importancia que tiene la dinámica demográfica, pero sobre todo sus estructuras, temporalidad y intensidad. Y Godelier decía en un famoso artículo, toda sociedad, toda estructura sociales está sometida a condición demográfica de reproducción. Bourdieu, el mismo año, en la misma revista de los Anales, decía más o menos el mismo con su famoso artículo que fue traducido en inglés como 15 años después, sobre las estrategias matrimoniales y la reproducción social. Entonces, me parece importante. Todavía no. Me parece importante de mencionar justamente los cambios de temporalidad en la vida reproductiva. Parece obvio a nosotros, muchas veces a los demógrafos, porque es nuestro quehacer cotidiano, pero cuando hay cambios asombrosos, lo más conocido y lo más impactante es lo de China, ¿no? De pasar a un solo hijo y justamente reducir a un punto la vida reproductiva. Pero también aquí en México ya sabemos que se modificó mucho el calendario, lo que llamamos el calendario de la reproducción, pero es más bien la vinculación con la intensidad, por lo cual se modificó el calendario. Pero aquí, en las poblaciones indígenas, cada vez cuando estoy en los pueblos de Veracruz, justamente en las zonas indígenas, me asombra mucho de ver que la vida reproductiva de las nuevas generaciones se cambió de ayer a hoy, pasando de una vida reproductiva con una duración de 30 años a 10 años por esas nuevas generaciones. Es decir, siguen teniendo su matrimonio o su unión antes de los 18, pero su vida reproductiva, cuando entran en el sistema de salud, tiene chance de pararse a los 22, 23 años. Es decir, eso me parece un cambio muy fuerte en la vida de esta gente. Y que pienso que son esas cosas que hay que investigar, ¿no? Por supuesto, estamos más acostumbrados a investigar el cambio en la temporalidad del ciclo matrimonial y conjugal, pero en todos los países hoy día los niños nacen en nuevas condiciones familiares y justamente de conformación de familia. Pero lo que quiero apuntar y que apuntamos muchas veces con los trabajos que hicimos con Susana es la coexistencia de varias generaciones que se ve acompañándose de la intensidad de la sobrevivencia de los colaterales.
Y justamente es la sobrevivencia de los de los hermanos y de las hermanas que plantea el problema de la reproducción en un espacio amplio. Temporalidad de las configuraciones familiares recompuestas en un espacio alargado que nos hizo recurrir en los trabajos que hicimos últimamente en la figura del archipiélago familiar. De eso hablaré en detalle más en la segunda charla. Y en fin, la cuestión que me parece importante para acercarse a la cuestión del territorio es la de la duración de residencia y toda la cuestión de la circulación de los migrantes y su temporalidad de estancia en los lugares que atravesan. Todos estos trabajos se tienen que ser todos esos trabajos se tienen que ser contemplados a diferentes escalas. No se puede, porque a cada una de las escalas podemos abarcar una lógica que corresponde a esta escala. Y acercándome a la filosofía, digamos, del análisis estadística multinivel, donde se trata justamente de entender la lógica interna de un nivel y sus interferencias con los otros niveles. Entonces, que sea de manera cuantitativa, con estadística o a nivel sociológico, esta ida y vuelta entre 2 o 3 escalas me parece necesaria, y en particular en el caso de migración. Ahora ya abarco el segundo punto que está aquí, que va a ser que es lo más difícil para mí. Sobre todo que, para tratar de ser claro, yo escribí mucho, entonces voy a tratar de resumir. Entonces, en primer lugar, dinámica de poblamiento y territorio. Los demógrafos, y estamos cambiando, no toman mucho en cuenta la cuestión del espacio, sino en sus aspectos de diferenciación simple como el medio rural y medio urbano. O lo entienden como una dimensión abstracta, geométrica y plana, con la cuestión de la distancia, es decir, vacía. Menos tomamos en cuenta los territorios, a pesar que la movilidad proviene de las desigualdades territoriales. Si consideramos que las desigualdades territoriales son fundamentales por la movilidad, por lo tanto el espacio es una variable que hay que tomar en cuenta cuando se analiza los procesos demográficos, al igual que su intensidad y su temporalidad. Sin embargo, y aquí tuvimos grandes representantes, cuando consideran el poblamiento, los demógrafos empiezan a plantearse la problemática en términos de proceso, pero sin llegar todavía a tomar en cuenta los aspectos políticos que conforman al final el territorio. Yo me ubico en la perspectiva analítica de Gustavo Cabrera, que después de que aquí en el colegio es uno de los demógrafos que se planteó esta problemática dentro de un conjunto de investigadores que eran más del desarrollo urbano, que se plantearon toda la discusión de la desigualdad regional, de la desigualdad espacial. Hay mucho, me acuerdo de las revistas del CED de los años 78, 79, 80, toda esta discusión, pero donde no estaban presentes los demógrafos, excepto Gustavo Cabrera. Y él, poco a poco, su concepción del poblamiento que planteé aquí en la pantalla,
Y llegó a eso después, porque revisando todos sus artículos, yo vi que ya es una concepción que él maduró. Entonces, no estoy cierta de la fecha de 93, eso lo había apuntado sin apuntar bien la referencia. Él dice que el poblamiento no es solamente el proceso de ocupación del territorio, sino las interacciones continuas de uso y transformación del medio físico y de la organización productiva que integra la dinámica demográfica, así como las circunstancias que han ido incidiendo en la formación de los patrones de asentamiento de una población. Es una definición bastante amplia del poblamiento en la medida que abarca todos los aspectos, por lo menos físicos y materiales del poblamiento y de su articulación a los sistemas de actividad. Ya que se trate de una población nacional o de una población específica o especificada, lo que nos interesa aquí es subrayar que esa población está en continua transformación en lugares sometidos a una constante renovación de sus estructuras demográficas, es decir, a una continua construcción. Entonces, lo que acabo de decir sería una primera aproximación al proceso de territorialización. Dicho de otra manera, el poblamiento implica la ocupación de un espacio por individuos diferenciados y por lo tanto se lo apropian para un uso, producción, habitación, pero al mismo tiempo hay producción de territorio. No hay solamente ocupación del espacio. Hay producción de territorio desde el momento que diferentes actores tienen la voluntad de controlar este espacio o una porción de este espacio para asegurar por lo menos durante un cierto tiempo la continuidad y permanencia de su uso. La construcción del territorio pasa entonces por la producción institucional y el poblamiento, es decir, por un proceso tanto sociopolítico como económico y ambiental. Como lo dije, esta discusión sobre los conceptos de territorio, territorialización, territorialidad es bastante antigua y amplia, pero está de nuevo en el centro de los debates. Justo con la demultiplicación de los poderes locales y justo con justamente la problemática que se impone de una cierta manera por las instancias internacionales de gobernabilidad o gobernanza territorial. Le remito justamente al documento del Banco Mundial del año pasado que tenía como título Repensar la geografía económica, donde todo el análisis del desarrollo o del subdesarrollo se hacía a través de 3 R: densidad, distancia, división. Es toda esta reflexión, como lo dije antes, que estaba en los debates cuando llegué al colegio en los años 78, 79, 80. Pero que después muchos de los que están aquí ya siguieron, sobre todo los que trabajaron en el medio urbano. Y hoy día, como le dije, el debate es mucho más fuerte, que hay una desmultiplicación de los poderes locales a través de la descentralización, etcétera, etcétera. Entonces, si el poblamiento lo consideramos así, que participa entonces a la vez de un proceso de espacialización y de territorialización, yo retomo de manera un poco, ¿cómo decir?, no muy estricta, la distinción que hace Robert Sachs entre este proceso de espacialización y de territorialización. Pero hoy voy a considerar que espacialización es el espacio que ocupan, se apropian
organizan diferentes actores, pero remite todavía, sin embargo, a una distinción de las zonas con criterios ambientales, agrícolas, económicos, demográficos, por supuesto, que son criterios de situación en un momento o periodo dado. Mientras que, así lo planteó, así lo planteó un poco Sachs, territorialización remite a un proceso político y más bien a un proceso siempre en construcción, es decir, dice Sachs, no acabado. Entonces, con la territorialización se trata de identificar a los actores que participan en esta construcción, con la apropiación de una parte de este espacio y la puesta en marcha de instrumentos de control de todo orden que instalan sobre el espacio el acceso a sus recursos en tiempo largo para asegurar la permanencia de sus actividades. También se puede considerar en este rincón de los actores a los peores que hay, los peores predadores que plantean instrumentos de control, pero por una apropiación bastante corta. Estoy pensando un poco a todo lo que pasa en el oeste de este país con no la compra, la renta de tierras para hacer ciertos cultivos, y donde después de explotar el terreno, después de 2 o 3 años, se pasan a otro terreno, a otro lugar, dejando la parcela, las tierras como tierra quemada. Entonces, pero a cada momento hay producción de instituciones, producción de control para poder asegurarse por al menos un cierto tiempo la permanencia de la producción. Y entonces, cuando hay ocupación del espacio y que son considerados los actores y las instituciones que nacen de este proceso, podemos empezar a hacer análisis. En primer lugar de todos esos actores hay el Estado, por supuesto. Pero haciendo eso no es nada de nuevo, porque si hacemos una lectura de la reforma agraria, en particular en Veracruz, la reforma agraria en la época de Cárdenas, podemos tener una lectura de esta reforma agraria como una política de poblamiento, como una política de asegurar la subsistencia alimentaria, más que de buscar a fuerza una producción eficaz de estas tierras. Y justamente la gran inteligencia de Cárdenas en esta región de Veracruz era de obligar a las instituciones agrarias, el ejido en particular, a demultiplicar sus asentamientos humanos. Es decir, que al paso de una generación a la otra, el joven, el más viejo de la familia, el hijo, ya podía desplazarse a otro lugar que no era el pueblo. Y justamente si hoy día nos pensamos al desarrollo de la agricultura familiar en México, hay que pensar en aquella época que los jefes de familia jóvenes que se establecen a otro pueblo que el pueblo de su padre tenían 28 a 30 años. Este trabajo lo hizo mi colega Eric Leonard con las fechas justamente de asentamientos de esos heridos. Pero hoy día la fecha de un agricultor, de un heredatario, se acerca más de 60. Entonces, como yo digo siempre aquí, o en otros lugares, es difícil a más de 60 de hacer la revolución verde y doblemente verde. Ya pasé los 60 años, entonces yo puedo decir eso. Entonces,
Híjole. Entonces, aquí ya podemos entender que esos territorios en construcción cambian de estructura demográfica y lo quiero subrayar a lo largo del tiempo. Y se expanden en el espacio. Para decirlo de manera paradojal o paradójica, la ocupación del espacio se hace produciendo instituciones de control, de regulación de conflictos, de uso de recursos, y en ese sentido que se entiende la territorialización como un proceso no acabado. Y ahora sí vamos al tercer punto de a este tercer punto, movilidad de territorio. Una vez que he dicho todo eso, que he dicho el anterior, quiero esta vez apartarme de la cuestión política del territorio para mejor aproximarme a sus recomposiciones por el poblamiento y la movilidad. En particular, e insisto sobre eso, las diferentes formas de movilidad de los individuos. Movilidad que nacen de las desigualdades espaciales y que en su articulación en el tiempo construyen, fabrican los espacios de vida, los lugares, los territorios. Se trata así de introducir el espacio como una variable y no solamente considerarlo como un lugar de concretización de los procesos de todo orden. El espacio no es un continente, no es un receptáculo vacío. Entonces, es el último punto. Desde el momento que tratamos de entender cómo las diferentes formas de movilidad afectan los lugares, fabrican esos lugares, estamos llevado a hablar de trayectoria de esos lugares o de esos territorios, de la misma manera que hablamos nosotros de trayectoria migratoria, de trayectoria profesional. Entonces, trayectoria de los lugares, es decir, calificar sus transformaciones a través de los diferentes momentos de su poblamiento. Yo paso cosas. Y ahí voy a entrar en el punto 2. Entonces voy a ir rapidísimo. Temporalidad y intensidad de la migración y su inscripción en el espacio. Justamente antes de abordar las cuestiones de poblamiento y de territorios propiamente dicho en Veracruz, quiero detenerme un poco más en la cuestión de la temporalidad, de los procesos sociales, refiriéndome en especial a la movilidad y a la migración en el tiempo largo de varias generaciones y en su inscripción en el espacio. Por eso, quería retomar 3 estudios que he realizado en un lapso de tiempo de 30 años en África y en México sobre migración, sobre contextos donde la temporalidad, la intensidad y los espacios migratorios se transforman a lo largo del tiempo. Cada uno de esos contextos, y a lo mejor me voy a quedar sobre a este nivel, cada uno de esos contextos africanos y mexicanos me permiten aproximarme a la complejidad de los mecanismos de la movilidad y en particular a la articulación de las diferentes formas de movilidad que se dan en el tiempo. En particular, nos permite subrayar que no es posible disociar, sino de manera heurística, la migración internacional de la migración interna. De la misma manera, y los urbanistas que están aquí no me van a decir que no, de la misma, además que hicieron esos tipos de trabajo, de la misma manera que no es posible disociar la migración interna, es decir, migraciones residenciales de las migraciones cotidianas. Entonces,
a cada uno de los contextos traté de subrayar lo que me interesa sacar de lo que pasa. No puedo entrar en el detalle cómo se conforman a lo largo del tiempo todos los movimientos que salen y regresan de este país que se llama Burkina Faso, que se llamaba Alto Volta cuando hice el estudio en 72, estudiando justamente la movilidad de la migración de trabajo hacia los países de la costa, en particular costa de... Ah, ya me acuerdo. No me sé. Entonces, ubican a Burkina Faso, que con frontera con Ghana y Costa de Marfil, que aquí se dice Côte d'Ivoire. Es un país del subsahara con un clima seco, con una estación de seca de 9 meses. Es el tiempo que los jóvenes empezaban a hacer migraciones estacionales en los años 60 o antes, durante la colonización francesa, a hacer migración hacia las costas de Ghana, en aquella época Gold Coast, y de Costa de Marfil, para trabajos de jornaleros en las plantaciones de café y de cacao. Lo que quiero destacar aquí, justamente cuando empezamos el estudio, los sociólogos veían esas migraciones, veían solamente esas migraciones estacionales. Y nosotros, demógrafos, con el estudio que hicimos, probamos que había un cambio de temporalidad de esas migraciones. Que es cierto que muchas migraciones eran por 9 meses y que la gente regresaba por la cosecha, pero también había un proceso de instalación por un tiempo más largo, plurianual, de una parte de esta migración. Y sobre todo, mostramos que al fin de los años 60 y el principio de los años 70, que hicimos la encuesta en 72, ya se empezaba a tener movimiento hacia una zona totalmente inocupada en el suroeste de esta población. Entonces, lo que quiero apuntar con este ejemplo es justamente cómo se empieza a diversificar las migraciones por su temporalidad y tenemos una complejidad mucho más acentuada de la población, de las migraciones. Regresé en este país en 95, había pasado muchas cosas y sobre todo una crisis política en Costa de Marfil y la gente empezó a regresar al país de origen, pero no a regresar en sus zonas de origen, sino más bien en las zonas donde había un cierto desarrollo agrícola. Pero también fue el momento que se empezó la migración hacia Europa y una vez más se complicó la cosa, porque migraron a Italia, porque empezó también en Europa, en Francia sobre todo, que era el destino más natural, a cerrarse las fronteras y entraron en Italia y ahí llamaron de nuevo a una migración no estacional, pero una migración de plurianual, pero para hacer migraciones estacionales en los campos del sur de Italia. Es una migración bastante violenta en Italia, porque toda esta migración al sur de Italia la controla la Camorra, la mafia de Nápoles. Entonces, no voy a entrar en eso, pero eso, hoy día no hice las fechas, pero voy a haber hecho fechas hacia Italia y qué instalaciones en las regiones de sus abuelos. Gracias. El segundo punto, entonces, en el segundo ejemplo, otro trabajo que hice en Togo,
hice mi tesis sobre este país. Ahí, de entrada, entre la colonización alemana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la tutela de los franceses y la independencia, en esta pequeña región amarilla donde trabajé, en todo esto se puso en espacio todo el sistema económico de esta región. Un sistema económico que está basado sobre la producción de café o de cacao. Entonces, poco a poco, esa es la región. Entonces, Primera Guerra, hay movimientos para... Entonces, se fueron de ese lugar para allá cuando los alemanes quisieron obligarlos a hacer cacao. Después de la Primera Guerra Mundial regresaron o se fueron a hacer otros cultivos para allá, pero poco a poco, con la renta del trabajo, de esta producción, sus hijos se fueron para allá y tuvieron que llamar a gente de esta región seca. Estamos en la misma situación que un poco que el Burkina Faso. Tuvieron que, llamaron a esta gente, y esta gente también empezó a instalarse en esta región. Entonces, es todo un espacio muy complejo donde la movilidad funciona como un poco dentro de un sistema productivo con diferentes espacios donde la movilidad funciona como la entropía del sistema. O sea, para que el sistema pueda seguir, siempre tiene que haber más migraciones, más movimientos y cada vez más que hay trabajadores que tienen que venir a trabajar por los que ya se acomodaron. Entonces es un sistema, igual que acabo de describirlo en Italia, es un sistema que se puede acabar, pero la negra entropía de ese sistema es la migración, es el movimiento. Pero aquí mi punto de vista era de mostrar la cuestión del espacio. Más o menos me quedan 10 minutos, ¿no? Ya se apura. La cosa no va a durar demasiado. Entonces voy a entrar en el caso de México y en particular en el caso de Veracruz. Pero antes, con esos ejemplos africanos quería decir una cosa que siempre me parece importante. Con esos puede parecer curioso, pero quiero reubicarme en la cuestión de la transformación de los lugares cuando constituyen así un eje analítico para reconsiderar la movilidad y en particular la migración internacional en México y en el estado de Veracruz hacia Estados Unidos. Como muchos autores lo mostraron, la migración en México, dentro de una perspectiva histórica, con el programa Bracero, encontramos que no son todas las regiones que se fueron incluidas en la cuestión del programa Bracero. Fueron solamente, si lo miran de cerca, solamente los estados que estaban dentro de un vertiente ecológico de tener una estación seca. Es por esta razón ecológica que Veracruz se mantuvo al lado del programa Bracero, igual que todas las regiones del trópico húmedo. Eso me parece interesante porque se desarrolló durante todo el programa 42-64, pero después, ya lo sabemos, toda la migración hacia Estados Unidos, con ida y vuelta bastante fácil, con estas estancias que duraban 9 meses. Y hasta últimamente, vamos a decir, la migración desde el oeste ya tenían este lado pendular.
Y no va a ser el caso de Veracruz, que se mantuvo afuera de la cuestión de la migración hacia Estados Unidos hasta los años 90. Pero lo que hay que ver en la cuestión de la migración desde el oeste hacia Estados Unidos, que también, como en los casos que presenté, hay una parte de los flujos que se instalan de una cierta manera en el país de llegada. Entonces, ellos crean hoy día todo este poblamiento de Estados Unidos. Estados Unidos es un país en vía de poblamiento por mexicanos. De la misma manera que México fue, eso lo decía Cabrera, México es un país en vía de poblamiento por mexicanos. Eso me parece importante porque todavía estamos en vía de poblamiento en México, a pesar que la transición demográfica está para terminarse. Es por eso que me parece importante de subrayar la cuestión del poblamiento. Entonces, aquí ya los puse que todos esos trabajos lo hicimos con el CIESAS Golfo, el IRD con el CIESAS Golfo, y lo hicimos lo hice con estos compañeros, Rafael Palma, Alberto del Rey y Eric Leonard. Y sobre todo alrededor de una encuesta sobre la movilidad y la recomposición social de las familias en 99 y en 2002, y apoyándonos con la construcción que es un instrumento extraordinario para nosotros, ya nos tomó mucho tiempo de construir un sistema de información geográfico IRD CIESAS Sotavento. Y las mapas que le voy a enseñar los hizo Rafael Palma. En Veracruz, solamente para ilustrar, aquí se trata de los flujos laborales, de cómo cambió la migración hacia Estados Unidos. Pueden ver que toda la migración, los movimientos de Veracruz se hicieron dentro estados vecinos, estado de Veracruz, región de Sotavento, que es la región sur de Veracruz donde trabajamos. Entonces, hasta 90, la migración hacia la Ciudad de México y hacia la frontera no era importante, no tanto. Pero pueden ver que aquí, en el periodo 90-99, ya la migración hacia la Ciudad de México, la frontera y Estados Unidos empezó a ser muy importante. Hay que ver que son, no está la nota, pero ni modo. Hay que ver, si vamos a separar en dos partes este periodo de tiempo, nos damos cuenta que la migración hacia la frontera norte es muy importante y con Estados Unidos hace más de 40% de los movimientos de salida y de estancia, por supuesto, desde Veracruz, ya cambió completamente el patrón migratorio de esta región. Y ahí, esta región donde van, esos son todos esos migrantes que salen del istmo de Tehuantepec, los municipios, y lo que nos permitió el censo de 2000, el conteo el censo de 2000, de tener la famosa pregunta esencial, porque yo veo que hay mucho debate sobre eso, hoy, ya me enteré hoy, la pregunta esencial de dónde vivía hace 5 años. Me parece esencial porque es la única manera de darse cuenta del impacto de los movimientos al final, el impacto de los movimientos cómo se sedimentan en una región, cómo poblan una región. Entonces, ahí pueden ver que
la importancia de los movimientos desde los municipios de Veracruz, desde los municipios de Oaxaca, que hacen parte de la región Istmo, la importancia del conjunto de sus movimientos hacia otros municipios de la República. Entonces, ahí se dan cuenta que la región más importante por los municipios del Istmo son esos. Es decir, que de todos salida a otros municipios que los municipios del Istmo, eso a la frontera participa por la cuarta parte de sus movimientos. Eso es enorme. Sobre todo que... No digo nada. Entonces, para terminar, va a ser una hora, voy a tratar de abarcar esos 3 puntos. Retomar la transición demográfica, regional y la movilidad y ver cómo se articulan un poco todo esto. Entonces, ahí tienen una gráfica donde tratamos de ubicar el crecimiento demográfico, es decir, incluyendo la migración, en esta región del Sotavento y en el estado de Veracruz. Pueden ver que estamos frente a una región muy especial. El estado de Veracruz es un poco México de una cierta manera, de manera reducida. Pueden ver que estamos... Estamos a un crecimiento muy importante. Eso es la tasa de crecimiento de la zona Sotavento. Eso es el crecimiento de Veracruz. Tratamos de ver cómo se ubican esos cambios dentro de contextos políticos, agrarios importantes. Y entonces, la región del Sotavento y la región del Veracruz, cómo crecieron en este lapso de tiempo de 30 años, desde 21 hasta 2000. Pueden medir aquí, no pusimos porque tenemos los resultados de 2005, pero hoy día esta curva, más bien la de Veracruz, ya pasa por abajo de aquí, ¿no? Y también el Sotavento. Siempre soy un hombre de Gaia. Eso se puede medir también al nivel de lo que es importante es al nivel de las subregiones de esta región del Sotavento que los mostré antes. ¿Sí? Entonces, aquí, un zoom, aquí pueden ver una cosa muy interesante, es la línea roja, que trata de población indígena de la región de Santa Marta. Pueden ver que los indígenas aquí están totalmente a contrario de lo que pasa en las otras regiones. Entonces, ahí hay problemas políticos muy fuertes de recuperación de tierras y la subida del crecimiento demográfico de los años 80-90 es un momento de crisis enorme en las poblaciones indígenas, donde justamente bajo la presión demográfica y antes de la reforma agraria de 92, hay una presión para ir al parcelamiento, es decir, a separar las tierras para poder sobrevivir, ¿no? Y no pelearse más. Y entonces todos los que estaban dentro de la zona todos los que se habían ido a la zona petrolera regresaron en este momento y después se fueron, pero en menor medida. Entonces, solamente para decir, es muy importante de poder tratar de reubicar, recontextualizar los movimientos demográficos. Y siempre se dice que los movimientos demográficos tienen una inercia. Por supuesto, tienen una inercia para cambiar las cosas, para cambiar los lugares justamente, pero también tienen una variabilidad, una flexibilidad, una reacción muy fuerte. Aquí pasó.
Y quiero tomar este gráfico porque para mí es esencial. Entonces, el título que puse es Emergencia de nuevos espacios migratorios, como lo vimos en la frontera norte, temporalidad y localización de la migración, la salida de los jóvenes veracruzanos desde los años 90. Me van a decir, es curioso de poner un título así, mientras que se trata simplemente de medir el sex ratio, perdón, el sex ratio, pero esos gráficas tienen mucha enseñanza para mí. Pueden ver la situación de México. Entonces, ya tenemos un déficit de hombres. No, 70 todo va bien, pero después, por el efecto de la migración, a todas las edades, a todas las épocas, 90, 95, 2000, 2005, hay un déficit de hombres. Sex ratio, por los que como hay muchos amigos no demógrafos en el salón, es la relación de número de hombres sobre 100 mujeres. Entonces, si voy a Veracruz, pueden ver que en los años 95, justamente cuando es el destape, digamos, de la migración hacia la frontera norte y hacia Estados Unidos y otros lugares también, afuera, vamos a decir, del estado de Veracruz, ya empezó a ser muy fuerte el déficit de hombres. Eso marca una ausencia prolongada de los migrantes. Y si vamos al Sotavento, es mucho más fuerte. Ven la línea de 2005 y ven que estamos a 75, es decir, hay 75 hombres por 100 mujeres. Y entonces, lo que quiero mostrar aquí también es el tiempo que se da. Antes, cuando había migración, el tiempo es corto, de 20 a 30 años. Pero aquí ven, el tiempo es muy largo, abajo de 85 hombres por 100 mujeres. Pero dura mucho. Eso es decir que la gente tiene duración de estancia mucho más larga. Por cada flujo que se va, hay una tasa de retención, vamos a decirlo así, mucho más importante. Y solamente insistir sobre eso, que eso plantea grandes cambios en la organización local y familiar. La ausencia de los hombres jóvenes plantea una nueva problemática de convivencia familiar, conjugal y parental. Y así la ausencia se convierte en un espacio de socialización de los hombres y de las mujeres y de las diferentes generaciones. Eso, lo que provoca la migración, me parece fundamental de considerar la ausencia como un espacio de socialización donde se recomponen todas las relaciones sociales. Pero el crecimiento demográfico y la movilidad interna afectan mucho los territorios de toda la zona a través del proceso a la vez de concentración y de dispersión. Y voy a terminar sobre eso. También, ya pasó. Sí. Aquí es la región de Veracruz, solamente para querer desarrollar eso con bastante énfasis. Es un trabajo que hicimos desde 99, con los datos de 95 y 90, cuando ya teníamos los
el sistema del censo, una vez más, muy importante. México es único en este sentido de tener datos georreferenciados a un nivel muy reducido de la confidencialidad. Esos trabajos no lo puedo hacer en Francia. Es decir, tener la información a nivel de 3 familias. Cada puntito aquí es un puntito que representa una localidad, entre comillas, en el sentido del INEGI, de 3 familias. Y los puntitos rojos que ven, no sé si se ve. Ay, joder. Entonces, los puntitos rojos está bien, porque hay otros azules que se mantienen en su lugar. Los puntos rojos son asentamientos por lo menos de 3 familias en todo el espacio. Por supuesto, hay problemas de, hablamos de eso al mediodía, hay problemas de saber si este punto que es georreferenciado hay alguien. En ciertos casos fuimos a ver y a veces había nadie. Pero justamente a lo mejor se habían ido a otro lugar. Hay muchos problemas de identificación de un censo al otro, pero eso también es muy importante de poder trabajar con estos instrumentos. Pero pueden ver de repente dónde se distribuyen esos puntos rojos, y también no se ve en la mapa atrás, pero aquí tengo la mapa donde se diferencia la institución del ejido y la institución de la colonia. Y justamente la ocupación del espacio, según que es una colonia o un ejido, es totalmente diferente. Y ven rápidamente, justamente estamos en una otra forma de ocupar el territorio. Si en 1930 el poblamiento se hacía a lo largo de los ríos, en 70 a lo largo del ferrocarril, hoy día se hace alrededor de la... Y voy a terminar sobre eso. Vieron que la mapa, no voy a ir a buscarla, de la migración hacia la frontera. Esta migración hacia la frontera, y la frontera abarca toda la migración del país. Esta región de la frontera norte está en gran transformación. Aquí tienen una mapa con el mismo principio de asentamientos humanos en 2000 y 2005. No sé si se dan cuenta de lo que representa. Elegimos, no son las migraciones de la gente de Veracruz, como la primera vez lo muestre. Es la migración, es los asentamientos humanos que no estaban que estaban en 2000 y que están en 2005, de todo, no importa de dónde vienen. Pero lo que quiero subrayar aquí es el hecho que elegimos esta región de Piedras Negras porque en nuestras encuestas muchos de los migrantes nos dijeron que van a Piedras Negras. Entonces, cuando se trata esta semana con el compañero Rafael Palma de elegir un lugar, elegimos este, ¿no? Porque ya sabemos que por lo menos veracruzanos van para allá. Pero entonces, toda la problemática del poblamiento, de la transformación de los lugares, ya la tienen aquí. Entonces voy a concluir, hay muchas cosas que no dije, pero ni modo. Me voy por conclusiones abiertas, más bien conclusiones preguntas. ¿Qué territorios construye la movilidad? Creo que hay que dar toda su importancia a la movilidad en la recomposición de los espacios de vida de las diferentes poblaciones. No hay que disociar, y lo repito, no disociar las diferentes formas de movilidad, analizar su articulación en el marco de diferentes problemáticas. Lo mencioné, aquí se hizo trabajo con el IRD del equipo de Clara Salazar con Catherine Paquet sobre la cuestión de la movilidad cotidiana, pero vinculado a la cuestión de la movilidad residencial.
Y como lo repito, no se puede disociar la migración interna de la migración internacional, tampoco no se puede disociar la migración cotidiana, temporal, de la migración interna. Y dentro de los campos donde trabajo en Veracruz, también en Oaxaca, lo que me parece muy importante y poco estudiado es toda esta población flotante en las pequeñas ciudades. Empecé a trabajar, y va a ser mi último trabajo, empecé a trabajar sobre las pequeñas ciudades del sur de Veracruz y de Oaxaca, tomando las localidades de menos de 100.000 habitantes, y cuando me voy a preguntar a los presidentes municipales o al responsable del desarrollo urbano, hay gente que entran y que vienen y que se instalan, y dice, sí, ¿cuántos son? 100.000. Es muy curioso, es siempre 100.000. En muchas revoluciones hay 1.000.000 de muertos, ahí en la instalación en los lugares del sur de México son 100.000. Pero eso quiere decir que hay gente, de eso hablaré mañana justamente con la población indígena, porque el censo nos da lugares como Tehuantepec, donde la población indígena, con los criterios del censo, no haciendo todos los cálculos que hace Rodolfo Corona, pero solamente con los datos del censo, nos damos que hay 12% de indígena de más de 5 años en Tehuantepec en 2000. Mientras que hay 60% en Juchitán, lo que parece normal. Pero cuando se va a mis amigos antropólogos me dicen, pero Tehuantepec es una ciudad indígena. No, pero los indígenas están afuera de la ciudad. Pero son ellos que ocupan la ciudad, son ellos que están ahí en la ciudad. Y hay muchas ciudades así como... Y hoy día con la migración a Estados Unidos, la inversión se hace en esas ciudades. Y hay mucha inversión en la cuestión inmobiliaria en esas ciudades. Y a veces, eso me pasó también en su otro pueblo indígena, en la Mixteca, sí, donde la inversión de la gente a Estados Unidos se hace en los ejidos, un poco como aquí en el Arusco, se hace en los ejidos cerca de la ciudad. Y entonces cambian el plan urbano. El señor presidente municipal tenía un plan urbano que le hicieron los daneses, y tenía previsto con todos sus recursos una ocupación, para decirlo, sur-norte, y de repente toda la ciudad se va al este. Porque justamente toda la inversión de todos los actores que ya controlan, se apropian, lo tienen como propietario, son los heredatarios del este que tienen hijos en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, André. Creo que nos dejas muchas inquietudes, muchas preguntas, y vamos a empezar a dar la palabra a los que están aquí presentes en el Colegio de México, en la Ciudad de México, y luego seguiremos con las sedes alternas, para llamarla de alguna manera más fácil. Entonces, pues, tengo que buscar un lápiz. ¿Tienes algo que ver? Allá hay un lápiz, una pluma, para ir anotando. ¿Quién es? Estela Rivero. Les voy a rogar que digan su nombre, por favor, y la institución, para que, bueno, todo lo que estamos viendo de estas presentaciones comencemos a conocernos también, ya que estaremos por lo menos 3 días asistiendo. Espero que estén aquí. Andrés, ¿estás cansado? Bueno, pues sí, soy Estela Rivero, soy profesora investigadora aquí en el Colegio de México. Y bueno, ¿está prendido? No. No, tengo que acercar.
Y bueno, tengo que decir que me pareció muy interesante su presentación y bueno, la propuesta de estudiar y contextualizar pues esta situación de los lugares, ¿no? Esta historia de los lugares, pues sí, precisamente de los lugares y del espacio. Mi comentario sería, la presentación en realidad más que, bueno, yo la entendería como el, y esta es mi interpretación, como en realidad la propuesta de ir haciendo una historia demográfica de pequeñas unidades geográficas, ¿no? Y poder, en un contexto amplio, entender unidades más pequeñas, unidades geográficas más pequeñas, más que para poder así entender mejor el territorio, ¿no? Y es esta realidad entre espacio, bueno, en realidad espacio-territorio, ¿no? La pregunta es, ¿dónde es que terminamos cuál sería la recomendación de dónde terminamos precisamente en estas unidades más pequeñitas, ¿no? De México a de estado, municipio, localidad, y bueno, ¿dónde termina las capas precisamente, ¿no? Y bueno, pues nada más. Si entendí bien, se trata de, me pregunta cuál es el límite donde se tiene que estudiar, ¿no? Bueno, sí, ¿cuál sería su recomendación para... A escala, sí. Sí. Acaba de poner en la pantalla un cuadro que me parece muy relevante también, ya que se publicó en una revista, creo que es en Demo, pero que lo que llama la atención, la población está por 1000, ¿eh? Pero fíjense el número de localidades en 60, 70 y 90. Pueden ver ahí que la población lo que vimos en la mapa, la población en localidades de menos de 100 habitantes ya tiene una demultiplicación tremenda, ¿no? Porque no es mucha población, porque son 2 millones, es todo México eso, ¿eh? Son 2 millones, pero 2 millones que viven en 307 localidades. Eso con los términos del INEGI, por supuesto, en el sentido de localidad, pero eso es muy importante, es decir, que hay una parte de la población que toma el riesgo de alejarse de los centros más acomodados. Entonces hay una población importante que se asenta al lugar, y lo vimos en la mapa, muy cerca de las carreteras. ¿Para qué? Para ir más rápidamente al trabajo. No importa las condiciones de las escuelas, no importa las condiciones de la salud, etcétera, etcétera. Es por eso que uno de los trabajos que me parecía bastante buenos en el CONAPO hace, no sé, 5 o 10 años, esta cuestión de centros proveedores de servicio, que era una buena idea, pero que no es fácil de poner en marcha, porque la gente se marcha justamente, no le importa el centro proveedores de servicios, lo que le importa es el trabajo. Entonces, esto es una problemática también poblacional y espacial y territorial. Entonces, ¿cuál es el límite que le recomiendo? Justamente le recomiendo de tratar de tipificar, contextualizar los lugares
y tomar la situación de los que están a menos aquí, de los que están a menos de 2.500, pero también ir a hacer un análisis bastante fina para ver qué pasa, porque pueden ver que no es el caso de las poblaciones de 100 a 500, ¿no? que no cambiaron mucho, entre 60 y 90 son 5.000 más, que no es mucho. También hay todos los problemas de límite en este cuadro, es difícil de interpretarlo porque hay problemas del límite de las localidades de menos de una localidad puede caer en una categoría u la otra según el crecimiento de su población. Pero así lo tomé de las revistas fiables. Muchas gracias. Le voy a pedir que vamos a juntar, si hay varias preguntas, para que las conteste juntas y luego pasamos a las preguntas que nos quieran hacer nuestros colegas de otros centros. Entonces, ¿quién más quiere acá formular alguna pregunta? ¿No hay nadie más? O son muchas y no... que no. A ver... Sí, Pascu. Bueno, déjame tomar esto. ¿Sí? Gracias. Sí, se escucha. Primero, gracias, André, por el planteamiento general e intercontinental también de tu trabajo, y me pareció muy interesante. Hay muchas cosas, me imagino que vas a seguir en las demás exposiciones con estos temas. Ok, Fortino Vela, de la Guan Xochimilco, sí, de visita acá en el Colegio de la Frontera Norte. Con razón. Un saludo a la doctora Quilodrán y al profesor André, con el cual tuve el gusto en el tiempo de estudiar ya mis estudios de doctorado, que la doctora Julieta los trajo a un curso intensivo. Muy interesante la plática, que la presentación del doctor André, y mi comentario sería respecto al concepto de poblamiento que manejaba, el concepto analítico, como lo señaló él, de poblamiento de el licenciado Cabrera, ¿sí? El cual, digamos, manejó en algunos de sus textos. La pregunta sería, ¿en dónde, si pudiera comentar algo más acerca del papel del Estado-Nación en este concepto analítico de poblamiento? Aquí voy a pasar a Mariló. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, Mariló. Buenas tardes, soy Mari Carmen Macías, geógrafa del SEMCA, en visita aquí también en el COLEF. Yo quería preguntarle, me quedó muy interesante la presentación que hizo el doctor Quesnel. A propósito del cambio de escalas, ¿cómo se manejaría el cambio de escalas de las análisis de las dinámicas migratorias de la movilidad a la escala de individual? Tengo entendido que los cambios recientes de política migratoria en Estados Unidos cambia también el padrón de movilidad espacial a la escala de la vida de los migrantes, ¿no? Y que se está sedimentando un poco la instalación de los migrantes a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo integraría esto a lo que ustedes presentó hoy? Bueno, vamos a darle chance de que conteste 3 preguntas bastante amplias que le han hecho. Lo más breve para dar... Ok. Entonces, justamente voy a contestar a la última pregunta, que me va a permitir contestar a la primera sobre migración y desarrollo. Creo que hay que decir una primera cosa sobre el debate migración y desarrollo. Es un debate que ya se encaminó hace poco tiempo. Hay que recordarse que
la migración internacional no estaba dentro de los objetivos del milenario del desarrollo. Es justamente Kofi Annan, en su último momento de su mandato, que puso en la mesa la cuestión de la migración internacional. Y yo hacía parte de la delegación francesa que fue en la primera discusión en la división de población de Naciones Unidas. En 2 días se acabó la reunión porque ninguno de los estados no quiere que las Naciones Unidas se metan en este asunto. Pero la fuerza de Kofi Annan para la reunión de alto nivel en septiembre de 2006 fue justamente de imponer la cuestión de la migración internacional. Y hoy día pueden ver que desde 2006 y un poco antes, la cuestión de la migración internacional está en la mesa, pero más que en la mesa y en la investigación y en la investigación. Pero justamente es un debate, yo diría, un poco falso, porque hacer del migrante el individuo que va a traer el desarrollo en su país es un sueño. Y además se tiene que decir antes de todo, y lo traté de mostrar hoy, que la migración internacional no pesa mucho. En México es difícil de decirlo, pero la migración internacional no pesa mucho a nivel de redistribución de población como pesa la migración interna. Una vez más, en este centro, había más de 200, cuando me fui en 84, más bien cuando hice el estudio de Veracruz en 99, retomé todas las bibliografías sobre migración internas, pero todo se había acabado al final de los años 80. Entonces, este trabajo sobre la migración interna es esencial y son las migraciones internas que hacen los territorios, hacen los espacios, construyen los espacios, construyen la sociedad. Y justamente este concepto de migración internacional y desarrollo me parece un poco fuerte. Y sobre todo, y a eso voy para contestar a la última pregunta, es que lo dije también, el acceso a la movilidad es solamente los más ricos, los que tienen más capital social, más capital individual, educativo, pueden moverse. Los más pobres no se mueven. No sé si... y siempre fue así. Entonces, voy a contestar también de nuevo a la pregunta. Es que es una cosa que pase, pero justamente hicimos un trabajo que ya hemos publicado en diferentes partes, a la reunión de Guadalajara, no me acuerdo cuándo, sobre migración internacional en América Latina. Aquí, con Alberto del Rey, tenemos un artículo donde mostramos que hay una diferenciación según los individuos, según las familias, según el estatuto agrario de las localidades, de dónde van. Eso lo voy a hablar mañana, el miércoles o el jueves, no me acuerdo bien. Pero lo tenía previsto ahí. Los que van, por ejemplo, los hijos de colonos, los hijos de colonos solteros van a Estados Unidos, se fueron a Estados Unidos antes de los demás, mientras que los hombres casados van a la frontera norte. Es decir, que hay la probabilidad, si hacemos un análisis logístico, la probabilidad, hemos dividido los mercados de trabajos en 3 partes. Lo que llamamos los trabajos tradicionales, la Ciudad de México, Veracruz, etc. Los mercados de trabajos a la frontera norte, emergente, y los trabajos en Estados Unidos. Y ahí se ve muy bien quiénes son los individuos que van en los mercados de trabajos
tradicionales, los que van a la frontera norte y los que van a Estados Unidos. No son las mismas gentes. Y la variable para ir a Estados Unidos, la más discriminante, es tener una parcela. Para ir a la frontera norte es más bien la experiencia migratoria previa. Y por ahí, para ir a los mercados tradicionales, es justamente las variables individuales que juegan, pero no tanto de estatuto agrario. Entonces, eso me parece muy importante de hacer el análisis según, no tanto decir, como lo hacíamos antes, cuáles son los determinantes de la migración, tomando los migrantes de manera sin considerar. Vamos a ver cuáles son las variables que determinan la salida. Pienso que es mejor de tomar dónde van, tomar un lugar, quién se instala aquí, quién viene en este lugar. No son cualquiera. Y, por supuesto, todos para ir a los Estados Unidos, también la trayectoria migratoria va a ser muy diferente. Si tomo un hijo de colonos, se queda al máximo 2 años. Llega allá, tiene trabajo, tiene una capacidad de ahorros muy importante para pagar la deuda, no tiene problema de encontrar otro trabajo si pierde el primero, etcétera, etcétera. Y tiene capacidad, lo que nosotros hemos distinguido, entre la migración de sobrevivencia, que es más bien a la frontera norte, y la migración de capitalización, y nosotros usamos la palabra de patrimonialización, porque muchos de ellos, algunos de ellos, no muchos justamente, algunos de ellos son capaces de promover un cierto desarrollo agrícola, pero ya venían de una familia bastante acomodada. Entonces, la migración lleva el desarrollo muy localizado, pero a un cierto tipo de familia. Pero no voy a empezar a hablar de la ponencia, de la próxima charla. No contesté a la problemática del Estado-Nación, porque no entra en mis... había la pregunta del territorio de Pascal Labazé. Para mí también ya empecé a leer bastante sobre la cuestión del territorio desde mucho tiempo, pero es una noción muy ambigua y hoy día toda la gente la usa en el campo de la psicoanálisis, de la lingüística, etcétera, etcétera. Todo es territorio. Pero justamente es curioso que me preguntas eso, porque el territorio económico a lo mejor no necesita espacio. Tú eres el primero a saber eso, que justamente las redes, los archipiélagos justamente de las empresas ya permiten de pasarse de territorio. Pero justamente la distinción que hace Sachs me parece interesante, a pesar que la modifico un poco, porque la cuestión de la espacialización es tomar el espacio, pero de manera física, material, explotar el espacio, etc. Mientras que la territorialización para él, todos esos trabajos vienen de Foucault, toda esta gente tiene inspiración en Foucault. Y si no hay justamente voluntad de control, no es suficiente, no es la apropiación del espacio para hacer sus cosas, es también controlar, una vez que lo tengo, que me durará lo más para lo que quiero hacer. Y si no me interesa, me voy a otro lugar. Pero es siempre como la reproducción, como lo desarrolló Miyasu. Cuando no puedes controlar la reproducción, mejor controlar las mujeres que tienen los hijos para la reproducción. Entonces es igual.